Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el placer de estar con Gustavo Márquez, es un terapeuta, naturópata, iriólogo, con mucha experiencia en varias áreas, ahora lo vamos a comentar un poquito, y investigador de medicina tradicional indígena. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Qué gusto verte, Diego, un placer. Bueno, gracias por esta oportunidad de compartir estos saberes que hemos ido recopilando durante mucho tiempo, ¿verdad? Como siempre, una alegría recibirte y conversar contigo. Muchas gracias. Eso estamos volviendo a esto, creo que a nivel global es prácticamente un hecho de la gente, está sintiendo ese volver a conectar con lo natural. Hay una tendencia muy grande que más allá de la moda que nos pueden poner en ciertos, y tratan de dirigirnos o lo que fuera por la media, hay un real sentir de volver a lo natural, se hace cada vez más fuerte, está establecido en todo el mundo. Bueno, primero, es muy acertado lo que decís que hay una necesidad de un retorno a lo natural. ¿Ah? La pregunta clave sería ¿por qué tenemos la necesidad de volver a lo natural teniendo tanta tecnología? O sea, si se supone que todas las tecnologías que han surgido son avances, y hay avances científicos y médicos, ¿por qué ahora hay tanta gente, porque cada vez son más, que están intentando volver a lo natural? Bueno, dentro de lo que es la medicina tradicional indígena, hay sistemas y tecnologías que se han mantenido durante miles de años. Sistemas de curación diferentes, sistemas de tratamiento diferentes, y que no solamente están desde hace miles de años, sino que han permanecido. Por lo tanto, para que eso pase, es porque tienen un resultado. Dentro de esos, digamos, experimentos sociales que han llevado a desarrollar diferentes métodos en la sanación, hay muchos que de repente por inoperantes quedaron por el camino, que capaz que en su momento fueron un éxito, determinados tratamientos médicos o naturales, eh, que de repente no tuvieron los resultados deseados. Por lo tanto, dejaron de ser y la gente vuelve otra vez espontáneamente a buscar lo que le hace bien. Hoy está pasando eso. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza el furor de los grandes laboratorios, que de alguna manera empiezan a monopolizar la industria, porque es una industria, ¿no?, de la medicina, y empiezan a aparecer un montón, diríamos, de efectos colaterales, resultado de determinados tratamientos, en donde la gente obviamente empieza a darse cuenta, porque si vos pensás que vas a tener eternamente a la gente engañada con una medicina que en realidad hace daño, en realidad no es así. La gente, yo creo que es mucho más inteligente de lo que muchos piensan, y a nivel general te digo, porque fíjate que a nivel de masas hay como un mito de que la gente sigue a la masa, ¿no? Como una gran manada de ovejas que van siéndose un precipicio y van cayendo, y como la de atrás no ve, sigue caminando, pero ese concepto es muy simplista. Yo creo que la gente es mucho más inteligente y más perspicaz de lo que determinadas estructuras suponen. Y dentro de eso se va dando cuenta de que hay cosas que no están funcionando. De hecho, todos hemos conocido medicamentos que en su momento eran publicitados abiertamente como lo más seguro y lo mejor, y de golpe desaparecen del mercado. No los vemos más. O cambian de marca o cambian la intención original que era para una cosa, resulta que se utiliza para otra que no tiene nada que ver con lo primero, y nadie te dice por qué pasó eso. Y en realidad es porque la gente no es tonta, ¿tá?, y van generando denuncias, demandas, juicios, hasta que en un momento los tienen que discontinuar porque ya es demasiado fuerte. ¿Tá? Y todo eso hace también de que la gente empiece como a desconfiar un poco de esos sistemas que realmente son tratamientos largos, 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 que no te llevan a ningún lado. Es que pasaba en América antes de la conquista, ¿ah?, con respecto a, bueno, todos estos tratamientos naturales, y que llevaban, según los registros que tenemos, a que había gente que vivía 140, 150 años en un perfecto estado de salud, con tercera dentición, sin caries, sin plagas, sin pestes, en una América, en toda Latinoamérica, donde, bueno, el sistema social, político, cultural era mucho más, más vasto, era de alguna manera más humanizado, por más de que después de la conquista obviamente intentaron
demostrar, los conquistadores, de que América era poco menos que habitado por trogloditas, ¿no? Y con estructuras totalmente anacrónicas que llevaban a que ellos trajeron la civilización. Y hay gente que está convencida hoy de que Europa trajo la civilización a América. Y por supuesto, no te dicen que cuando llegaron a Tenochtitlán tenía iluminación nocturna la ciudad, tenían baños públicos, tenían un sistema de cultivos en donde era imposible que alguien pasara hambre. O sea, todo el mundo tenía comida y tenía ropa y vivienda, con un sistema comunitario, ¿no? Que la antigua Europa lo tenía también, las culturas celtas también lo usaban ese sistema, pero después que Roma y Grecia empiezan con sus afanes imperiales e imponen un modelo, ¿tá?, que tenía que ver con apropiarse de aquello que lo que no tenía dueño. Ese sistema que nos parece tan natural, de que si hay una tierra sin dueño, la puedo ocupar y ahora es mía, pertenece a un modelo político que viene de Roma, y de ahí sale el derecho romano, que es la base de nuestra jurisprudencia. ¿Ah? Sin embargo, en América no era así, nadie era propietario de nada, sino que todos hacían usufructo de todo. Por lo tanto, no había propiedad privada y tampoco había acumulación de capitales. ¿Ah? Y tampoco había gente que tuviera mucho más que otros, porque simplemente era imposible, ¿entendés? Y eso hacía de que a nivel de salud, los sistemas de salud fueran mucho más populares y más generales, y a su vez se investigara mucho más en medicina, en astronomía, en matemáticas, en otro tipo de, diremos, de disciplinas, que obviamente estaban muy lejos del desarrollo armamentístico o del arte de la guerra. Por lo tanto, se genera un choque de culturas muy fuerte cuando viene la conquista de América. Bueno, pero investigando por qué los indígenas acá vivían 140 años y en Europa vivían 45, era el promedio de vida de esa época, 45, 50 años, empecé a ver de que en realidad habían sistemas mucho más simples, más naturales y más cercanos a todos los seres humanos, que milenariamente hacían de que la gente prosperara y viviera mucho mejor. Bueno, muchas de esas tecnologías se están recuperando, se han compartido. Hay comunidades indígenas que se han abierto al mundo para compartir esos saberes. Y si bien desde lo académico para algunos es anacrónico y es un tema que debería ser superado, ¿tá?, hoy por hoy se está comenzando poco a poco a volver a esos sistemas. Por ejemplo, con los partos, ¿no? Acá estamos acostumbrados al parto en camilla, la mujer acostada, con las piernas para arriba. Y claro, nadie explica que en realidad ese sistema se inventó allá por hará 200, 300 años, simplemente para que un rey francés pudiera ver cómo su mujer paría, y como los reyes no pueden inclinarse ante nadie, entonces era necesario que en vez de la mujer parir, como lo hacían antiguamente, de rodillas, ¿ah?, o acuclilladas, entonces tuvieron que acostarla, y se empezó a generar esa moda que beneficiaba simplemente al médico, ¿no? Porque para la parturienta es bastante incómodo parir así. En América existían las parideras, que eran lugares donde las mujeres tenían sus hijos, en unos hoyos, en algunos, por ejemplo, habían arroyos que se excavaban unos hoyos especiales para que la mujer pudiera parir en el agua. ¿Ya? Había lugares, siempre era de rodillas o acuclillada, de la forma que la gravedad pudiera ayudar al nacimiento del bebé. ¿Ya? Hoy se está volviendo a recuperar eso, incluso el parto en casa, porque el hecho del parto institucionalizado, si bien desde lo, digamos, antiséptico puede ser un poco más efectivo, en una idea muy general, porque todos sabemos que los lugares más llenos de bichos y pestes son los hospitales y los CTI de los hospitales principalmente. Entonces, no sé hasta qué punto se garantiza realmente en una sala de partos que haya una asepsia total. ¿Ya? Sin embargo, en la casa de una persona que se pueda tener un parto en situaciones normales, la mayoría son partos que terminan todos muy bien. Pero además se ha investigado y se ha visto de que hay una moda de que las niñas empiezan a asistir a los partos de sus madres porque descubrieron, o sea, descubrieron América, ¿no?, de que las mujeres primerizas llegan a su primer parto sin haber visto nunca un parto, no saben lo que es. Entonces se contraen, se asustan, van con mucho más miedo, tienen mucho más problemas, producto, por supuesto, de la ignorancia. Una niña que participa del parto de la madre, de la tía, y que ve cómo es, ya llega a su propio parto con una certeza de lo que va a pasar. Y como el 99% de los partos son normales, y no hay conflicto, no hay problema, no le va a generar traumas.
Entonces, eso económicamente es mucho más redituable para la industria de la medicina, porque se gasta menos, y entonces se está empezando a volver a esa, diríamos, esa tecnología antigua que pertenecía a los indígenas, en que ahí toda la familia asistía al parto. Estaban los niños, todos miraban, o sea, no era una cosa que hubiera que esconderla, que nadie viera, sino que todos presenciaban y veían el nacimiento, que es una de las cosas más increíbles que hay, de un ser que sale de la panza de la mamá, se interpola en el mundo real, ¿verdad? Si vamos a las plantas medicinales, el hecho de extraer los principios activos y encapsularlos, ¿tá?, generó mucha más practicidad para mucha gente, que ahora tenés la pastillita, no tenés que hacerte el té, pero por otro lado hay un montón de efectos colaterales, resultado de que el principio activo solo muchas veces tiene un montón de efectos secundarios, ¿tá?, que misteriosamente son neutralizados por otros componentes que sí están en la planta. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico que se extrae de la corteza del sauce, ¿tá?, que se transforma en una marca muy reconocida de calmante o de anticoagulante, tiene un montón de problemas, ¿tá?, con respecto a causar úlceras, irritación gástrica, es como anticoagulante, bueno, puede generar hemorragias internas. Sin embargo, todas esas particularidades son anuladas por otras propiedades que tiene la corteza del sauce, que también funciona en infusión como un calmante, por ejemplo, para un dolor de cabeza, un dolor de muelas, pero sin los efectos colaterales del principio activo aislado, ¿tá? Ahora, la industria eso lo sabe, ¿viste? Eso lo sabe y tratan de agregarte otras cosas para que no haga tanta daño y siempre seguir procesando o sintetizando un componente de un principio activo, además en el entendido de que es el principio activo lo que actúa en la enfermedad. Cuando en realidad, en lo que medicina indígena sabemos, es que es la planta la que tiene todos los componentes para tratar la enfermedad. Y que no tenga efectos secundarios, ni contraindicaciones, ni efectos colaterales en el uso correcto, ¿no? Cuánta información, si uno nos ponemos a analizar, cuánta sabiduría que estás compartiendo ahora, tan interesante, con ejemplos tan concretos, si eso se impartiera en la escuela, si realmente hubiera una intención de informar, de educar a la persona, ¿no? El sistema educativo, ¿cuánto podremos poner en tela de juicio todo lo que está ahí? Porque todo esto que vos planteás en pocos minutos, que das pantallazos, ¿cómo no puede ser que esta información no se imparta en la escuela, por ejemplo, ¿no? En los colegios, en las escuelas? ¿Cómo puede ser que no nos enseñen la base de aprender a estar emocionalmente equilibrados y físicamente equilibrados? ¿Cómo no sería la base eso? Para después, bueno, veremos más adelante a qué nos dedicaremos, por ejemplo, ¿no? Mirá, tengo una buena noticia. Acá en Uruguay, por ejemplo, tenemos una red que se llama Red de Educación Transformadora, que justamente lo que está buscando es eso, es transformar la educación, porque también se ha visto, lo que te decía, que así como pasa con las plantas, con las terapias naturales, con el retorno a lo natural, ¿tá?, también se está analizando hasta las pautas educativas, la gestión de las emociones y de qué manera los seres humanos nos vamos vinculando, y lo que estamos estudiando y aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es útil y para qué es útil? Entonces, ya hace rato que hace mucho tiempo se viene analizando en diferentes proyectos que ya han surgido, ¿tá?, por ejemplo, que la educación pública viene, obviamente, diagramada desde un Estado. No hablo de un gobierno, ¿no? Hablo de un Estado, ¿tá?, y que lo que se intenta es que el ser humano sea útil al Estado, ¿tá?, sea útil a la sociedad. Por lo tanto, va a tener que aprender, ¿tá?, las herramientas que sean útiles para la sociedad. No es lo que el ser humano quiera, y también cuando hablamos de lo que es útil, ¿quién determina lo que es útil para una sociedad? O sea, ¿en función de qué? Entonces hablamos de que, bueno, hay que tener un crecimiento, hay que tener una productividad, entonces tenemos que estimular la industria, tenemos que estimular la producción, por lo tanto necesitamos mano de obra capacitada para eso. Pero estimular la industria y la producción, en realidad, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a todos los seres humanos que viven ahí? ¿O beneficia a una élite, que realmente son los que se llevan las mayores ganancias? El sistema educativo que tenemos a nivel público en casi toda Latinoamérica viene de un modelo prusiano del año 1830, por ahí. Y ese sistema prusiano llevó la educación pública por primera vez al pueblo, cuando antes la gente no podía acceder a leer o escribir, con la intención de justamente alfabetizarlo, pero además con un sistema en donde la gente aprendiera, ¿tá?, por ejemplo, determinadas tecnologías que eran útiles a la revolución industrial de aquel momento.
Entonces se creaban personas que funcionaran como parte de una gran maquinaria. Y si vos mirás toda la forma de educación en muchas escuelas públicas, ¿tá? Es absolutamente militarizada. O sea, entrar en fila, tomar distancia, himno nacional, marcha mi bandera, las banderas, los abanderados, la competencia, la competitividad, el tratar de sacar las mejores notas y llegar a los mejores lugares, sin importar la cualidad humana, sin importar las emociones o cómo está ese chico o esa chica internamente, ¿ah? O cómo está con su familia. Todo eso no le interesa el sistema, sino que aprenda lo que es importante para el Estado, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, que podrían enseñarse, lo hablamos hace un rato, como por ejemplo educación familiar, o sea, cómo criar un hijo. Se podría enseñar en el liceo. ¿Tá? Cómo se maneja una familia, cómo manejar una economía doméstica, qué sistemas hay de economía solidaria, ¿tá? De qué manera estimular que la gente no se quede esperando pasivamente de que el Estado le resuelva los problemas. ¿Tá? Porque muchas veces con diferentes talleres o actividades que se pueden dar a nivel, vos podés facilitar el acceso a mucha gente, por ejemplo, a bioconstrucción, ¿tá? Utilizar recursos renovables. Todo eso se está haciendo, pero en forma paralela a través de la red de educación transformadora, ¿tá? En emprendimientos que son particulares, en sistemas Waldorf, Montessori, en Noemí Paimal, con el tema de los 7 pétalos, o sea, sistemas en donde se busca trabajar la parte humana, la parte intuitiva, la parte instintiva, ¿tá? Y que el ser humano se desarrolle también en esas, digamos, en esas posibilidades que tenemos. Que no sea todo tan racional, porque claro, uno dice racional es válido, racional es cientificista, es científico, pero racional viene de ratio, ratio quiere decir medir, o sea, lo que es medible es razonable, es científico y es positivo. Lo que no es medible es irracional, por lo tanto no tiene sentido. Por eso muchas de las tecnologías indígenas de la medicina se consideran irracionales, porque pasan por lo intuitivo, o pasan por la experiencia, o pasan por algo más fuerte todavía, que es la comunicación que se puede tener con la naturaleza, en donde las plantas y los animales dan señales, dan indicaciones muy precisas de muchas cosas. Los seres humanos somos tan cerrados, tan obtusos a veces, producto de la educación, que vemos, por ejemplo, que las gaviotas pueden anunciar si viene un temporal, lo hacen las hormigas, o los perros ya saben cuando va a venir un terremoto. Y que vemos que antes de que aparezca un fenómeno en la naturaleza, muchos animales, muchos seres ya reaccionan, cuidándose y protegiéndose, menos nosotros, que nos agarra de improviso sin que nos diéramos cuenta, estando rodeados de señales que nos están diciendo que algo va a pasar. ¿Por qué los animales lo sienten y nosotros no? ¿Por qué las aves migratorias no se pierden, por ejemplo? ¿Por qué las mariposas monarcas viajan desde Canadá hasta México, 3.000 kilómetros, ¿tá? Para volver a anidar en un lugar y pasar el invierno ahí en México, sin perderse por el camino? O sea, ¿cómo saben qué líneas usan, qué guías tienen? GPS. Bueno, nosotros ese GPS interno también lo tenemos. Y lo podemos desarrollar, lo podemos redescubrir. Y podemos empezar a percibir que hay movimientos alrededor nuestro. Dentro de la medicina indígena te dicen que las plantas te encuentran a vos, o sea, no es que vos vayas a buscar una planta. Entonces hay un principio de medicina tradicional indígena que dice que si una planta medicinal crece en tu jardín, en tu patio, en tu maceta, en el techo de tu casa, es porque alguien del lugar necesita esa medicina. Entonces vos, mirando esa planta, ya sabés qué problema de salud hay en esa casa. Hay gente que me ha dicho, mirá, vos sabés que tengo una invasión de diente león. Y no sé cómo, porque mirá que los arranco y siempre están haciendo. No sé ni de dónde salen. Y bueno, la pregunta es, ¿quién tenés en tu casa con anemia? ¿Quién tenés en tu casa con problemas hepáticos? ¿Quién necesita depurarse? Porque el diente león es una de las plantas solares más misteriosas que existen. Por ejemplo, no se conoce si hay alguna plaga que ataque el diente león. Todas las plantas pueden tener hongos, pueden tener un tipo de bicho que la ataque, excepto el diente león. Es una planta solar, crece en cualquier suelo, crece en cualquier lugar donde ella quiere, pero además se utiliza todo, las flores, los tallos, las hojas y la raíz. Es riquísimo en un montón de vitaminas y minerales, o sea, para gente con anemia es excelente. Y cuando empezaba a tener una invasión de diente león, que además me acuerdo un muchacho me decía que le crecía en el jardín de él, al vecino no le crece. Entonces quería meter matayuyo o algo, pero mataba el pasto también, él quería tener el césped verde.
y le aparecía el diente león. Digo, no entienden el idioma de la naturaleza que te está hablando y te está dando las medicinas, que además son gratis, no tenés que pagarlas, crecen solas. ¿Y qué hacemos nosotros? Le metemos glifosato, matayuyos, y no escuchamos, no entendemos. Bueno, hoy por hoy hay una gran movida a nivel, ya te digo, mundial, no solamente en estas zonas, de gente que está empezando a reconectarse con esos saberes, con esos conocimientos, le está empezando a aprender a prestar más atención, por lo cual el sistema que funcionaba, que está funcionando ahí a duras penas ahora, están entrando en pánico. La industria farmacéutica lo sabe muy bien, de que muchos remedios creados no son para curar enfermedades, son para aliviar síntomas. El ser humano ha construido estructuras funcionales al ser humano. O sea que la estructura está al servicio del ser humano. Y no puede nunca el ser humano estar al servicio de la estructura. Por lo tanto, cuando la estructura ya no sirve, hay que cambiarla. Y hay mucha gente que la cambia y la va a cambiar. Se está viendo, se percibe y bueno, a nivel práctico, en los círculos que uno se mueve, ve que eso va en crecimiento potencial, o sea, exponencial, perdón. Entonces sí, es realmente así. Creo que cada vez nos interconectamos más. Debe existir, me parece, no para esas personas que decías que por ahí están totalmente enceguecidas, necesita por ahí una crisis de este índole, de una crisis muy grande, puede servir inclusive para lo que planteabas de, bueno, ver otra alternativa, porque si no pueden salir solos, si no se dan cuenta solos de lo que está sucediendo realmente, que una crisis tan grande les pueda llevar a tomar una alternativa, una válvula de escape que sea otra a lo que proponen. Entonces, pero las personas que sí tienen ya esa intuición desarrollada, que algo no va bien, que este sistema, esa estructura que hablabas, no está vigente más, hay que tomar nuevos caminos. Yo creo que todo lo que estamos hablando aquí es más que suficiente, unos pantallazos muy iluminadores, diría, para que realmente la gente pueda profundizar en eso y realmente dar ese paso para su propio bien, porque está hablando que son bien para ellos primero. ¿Cómo no está esto en la base de la educación? ¿Cómo no existe en la base de la educación? Es la base, estar sanos, estar saludables emocionalmente, físicamente, y conocer herramientas que nos permitan a nosotros mismos sanarnos, como decías. Bueno, la estructura, ya lo dejaste bien expuesto, creo que ha sido muy esclarecedor. Pero sí, creo que tenemos mucho por aprender y me incluyo sobre lo que son las plantas a nivel, lo que podamos tener en nuestros jardines, como bien decías. ¿Qué pasa cuando una persona vive en un apartamento toda su vida en una ciudad? Claro, evidentemente está alejado de lo que sería, también de la fauna del local, de su entorno donde vive, o sea, en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa cuando uno está viviendo en un apartamento? Se desconecta, evidentemente pierde la posibilidad de ver eh, este lenguaje de la naturaleza, si se quiere. Claro, la gente, pero no por el apartamento. Vos podés estar en medio del campo y estar desconectado de la naturaleza, que es lo que pasa con algunas personas. Una señora me decía, yo vivo en un apartamento, en un segundo piso, y un día apareció una enredadera enredándose en mi balcón. Y como me pareció simpática, la dejé. ¿Tá? Al poco tiempo soltó flores y después unos frutos que resultaron ser mates. Y le pregunté quién tenía cáncer en su casa. Entonces me dijo que era la hermana de ella que estaba con cáncer y que había fallecido. Digo, bueno, el mate se utiliza para preparar un remedio que es un antitumoral. O sea que la naturaleza te estaba hablando y te estaba dando la medicina. Claro, por ignorancia no lo cosecha, no lo prepara porque no sabe, porque no se informa, porque nadie te enseñó que eso pasa. Y normalmente cuando aparece eso, aparece un yuyito, ¿vos qué haces? Entre las baldosas. Lo arrancás. ¿Ah? Y ese yuyito capaz que es el quiebrapiedra y vos capaz que tenés los riñones llenos de cálculos. Y la naturaleza te está dando la medicina. Entonces, cuando vos empezás a descubrir esto y empezás a estar atento, te vas a dar cuenta que incluso en los apartamentos más aislados, las plantas empiezan a aparecer. ¿Te das cuenta? Y ahí está la información
de la medicina que necesitamos. Pasa también en el campo. Hay gente que está en medio del campo y no ve lo que tiene alrededor. Está pensando en la producción ganadera o en el forraje. Creo que a futuro se van a fusionar las dos disciplinas, tanto la medicina alópata, la medicina homeopática, inclusive la medicina indígena. Ya está pasando en algunos lugares, está pasando en Argentina, que hay hospitales que permiten que los mapuches sean atendidos por los machis dentro del hospital. Entonces allá van con sus tambores, con sus cantos, con sus canciones sanadoras, con sus hierbas, y la gente se recupera. Está pasando en México que hay universidades multiculturales, en donde tenés en un salón una sala de biología molecular, otra sala con anatomía y fisiología, otra sala con medicina endocrinológica, y al lado tenés al huesero y en otra sala a la yuyera explicando cómo se usan las hierbas para tratar enfermedades. Hueseros y yuyeras sin títulos académicos, pero con 40 o 50 años de experiencia, que si han funcionado durante ese tiempo significa que sirve. Porque si vos sos un chanta, como decimos acá, no durás. Claro. Bueno, eso en México está pasando. Increíble. Está pasando en muchos lugares en Europa en que vos podés elegir qué medicina querés para tratar un asma, por ejemplo. ¿Querés un broncodilatador o querés una homeopatía? O encontrarte con un médico naturópata que te va a hacer un tratamiento con plantas medicinales y con hierbas. Vos lo podés elegir ahora, eso está pasando hoy. Eso creo que es más que una buena noticia, que realmente no todo lo que aparece, lo que nos bombardean con información es así. Hay otra parte que por ahí no tiene la difusión que debería tener y está sucediendo. Y eso es lo bueno, como decías vos, muy bien decías. Y creo que este canal, este espacio, justamente es también para unirnos a ese esfuerzo, o esfuerzo no, para unirnos a ese natural fluir que ya existe y de compartir, de seguir abriendo todo este tipo de información que siempre estuvo, como decías bien, y bueno, ha sido mmm, dejada de lado por las situaciones que ya has expuesto. Para más o menos ir cerrando, ¿qué, qué podemos decir, por ejemplo, de una planta como rosmarín o romero? Pero no solamente la planta, las propiedades que tiene así, aparte del sabor que pueda llegar a aportar a los alimentos que cocinemos con ella, pero sí a nivel, digamos, áurico, si se quiere, ¿no? Tiene como una vibración la planta y puede interactúa con nosotros los seres humanos y animales. ¿Qué podés simplemente decir, un pantallazo sin profundizar tanto acerca de este tipo de plantas o la lavanda, por ejemplo? ¿Cómo nos puede afectar el campo áurico, si se quiere? Bueno, claro, lo que ocurre es que todos los seres vivos tenemos un campo energético que interacciona con el entorno en el que estamos nosotros, ¿no? O sea, si bien esa energía de pronto no se ve, se puede percibir, con ciertas prácticas se puede llegar a visualizar, con la cámara Kirlian se puede fotografiar, se puede medir con ciertos aparatos, ¿tá? Que registran según tu campo áurico tu nivel de vitalidad y de salud. Las plantas también lo tienen. Pero hay una característica muy particular con las plantas especiales, medicinales, o algunas plantas que se llaman plantas de poder, que tienen un campo áurico mucho mayor y que por lo tanto benefician el entorno, ¿tá? De una manera mucho más poderosa. Por ejemplo, un romero puede tener, igual que una lavanda, un campo áurico de 15 metros. ¿Tá? Entonces vos lo ves, la plantita ahí, en una maceta de este tamaño, pero la energía que irradia llega bastante lejos. Y como es una energía pareja, ¿tá? No tiene los desvaríos emocionales que tenemos los seres humanos, por lo tanto nuestra aura siempre está cambiando, siempre está en movimiento. ¿Tá? Esa energía pareja de alguna manera ayuda a armonizar y a equilibrar el entorno. ¿Tá? La lavanda es un armonizante natural, ¿verdad? Y a su vez el romero tiene también un montón de propiedades, como que es antiespasmódico, ¿viste? Es estimulante, es hipotensor en pequeñas cantidades. Si lo usas en exceso te puede subir la presión. Y, y todas esas propiedades hacen de que esos beneficios desde lo fisiológico también se transmitan en lo energético. Es importantísimo saber que todas las plantas tienen ese campo y que cuanto más medicinales sean sus propiedades, el campo más grande y más amplio es. Por lo tanto, es bueno tener ese tipo de plantas en los ambientes en los que vivimos, ¿tá? Porque de alguna manera también ayudan a equilibrar y armonizar. No solamente el aroma, no solamente el consumo de la planta, sino que la energía que la planta irradia.
Y por el otro lado, hay algunas plantas, como la ruda, que son tan sensibles a la energía del entorno, que si la energía de la gente estuviera muy negativizada, muy cargada, muy pesada, ¿tá? La planta se empieza a secar, la empieza a afectar. Entonces también es un termómetro tener una planta de esa, de ver el estado de salud de la gente que viene a esa casa y a tiempo generar cambios para evitar males mayores. O sea, si vos tenés una ruda y se empieza a secar, hay algo que está pasando dentro de la casa con la familia, por lo tanto tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo mal. Obviamente eso exige un pensamiento de comunidad, no tan individualista, ¿no? Pero se puede lograr, se puede conseguir. Así que bueno, yo creo que el mensaje principal es entender de que no estamos aislados, de que estamos en un mundo donde lo que voy a decir capaz que no le gusta a más de uno, pero nosotros somos seres totalmente dependientes de las plantas. ¿Mm? Inclusive, aunque comas carne, hasta el animal, en algún momento el animal del que se nutrió ese animal también comió plantas. Si sacamos las plantas del planeta, no va a quedar ser vivo. Sin embargo, si podemos quitar a todos los animales del planeta, las plantas van a seguir prosperando. Dicen en medicina indígena que las plantas son más inteligentes que el ser humano. Se comunican de otra manera entre ellas, conversan entre ellas, se relacionan entre ellas. Hay algunos estudios que están empezando a descubrirlo ahora, de que hay un vínculo misterioso, un idioma entre plantas que se hablan, ¿tá? Algo que los indígenas ya lo sabían hace muchos siglos. Y además, ponernos en ese punto de soberbia, de creer que estamos en la cúspide de la evolución, es un error enorme. En la cúspide de la evolución están las plantas. Nosotros somos seres dependientes de ellas. Tendríamos que tratar a la naturaleza con mucho más amor, mucho más respeto y mucho más cuidado, porque si yo tengo algo que necesito para vivir, ¿cómo no lo voy a cuidar? ¿Qué pasa si lo maltrato? ¿Qué va a pasar con mis hijos después? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Por eso es importante, es imperativo que el ser humano vuelva al cuidado de la naturaleza, no como dueño de la naturaleza, sino como guardián, como protector y como cuidador de algo que mientras estemos viviendo acá nos fue dado para que podamos vivir y prosperar. Increíble, Gustavo. Qué hermoso todo eso lo que decís. Pero sí, yo creo que para no quitarte más tiempo, iríamos cerrando por hoy y te invito, si podés, en el futuro seguir haciendo pequeñas de estas charlas con por ahí temas más, vamos a ir apuntando a temas más concretos a desarrollar. Y si alguien te quisiera contactar para lo que haces, las terapias que también impartís, ¿dónde pueden enviarte un mail, por ejemplo, para contactarte? Sí, mi correo es gustavo.marquesiri@gmail.com. Perfecto. Quedamos a las órdenes, Diego, un placer como siempre. En futuras entrevistas que quieras hacer, podemos hablar de plantas, tisanas, combinaciones, cómo levantar el sistema inmunológico, cómo mejorarnos naturalmente y lo más importante, cómo usar lo que la naturaleza gratuitamente nos da y aparece en nuestra casa y no lo sabemos. Las medicinas del jardín. Te agradezco mucho, te dejo un fuerte abrazo, un Gracias a placer vos. verte nuevamente, Diego, como sabes que te aprecio montones, ¿tá? Que haces una gran labor y bueno, aquí estamos Gracias. para servir. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. A la próxima. Chau a todos.